Amada Iglesia, buenos días. Bueno, damos gracias al Señor que nos concede ahora entrar en este tiempo de adorarle con las Escrituras. Vamos a ubicarnos ahí, hermanos, el pasaje que nuestro hermano Brian y que todos como congregación hemos leído. Bien, hermanos, el desánimo. ¿Quién no ha experimentado desaliento, desánimo? Hermanos, el desánimo es una experiencia muy común en la vida humana, en nuestra vida. Y en un sentido, hermanos, es importante el desánimo en nuestra vida porque todavía nos recuerda lo que somos, ¿verdad? No somos héroes, no somos pequeños dioses, somos, como dice el Salmo 103, un saco de arena. Y si se abre ese saco, lo desparramamos. Así que, hermanos, vamos a concentrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia. Vamos a disciplinar nuestro cuerpo para aprovechar al máximo esta palabra, hermanos, este episodio que acabamos de leer, un episodio ciertamente muy triste, pero un episodio también muy esperanzador. Seguro hoy no vamos a poder cubrir todo, vamos a mirar solamente una parte, pero quería, hermanos, recordar que el libro de Números, en donde vamos a extraer la porción que estudiaremos hoy, es el libro de la Biblia, el único, que nos relata los 40 años que Israel estuvo en el desierto. Si queremos tener una perspectiva de qué fue del pueblo de Israel durante esos 40 años, está en el libro de Números. De hecho, en el libro original en hebreo, el título no es Números. Esa fue la traducción al griego de la Septuaginta. El libro originalmente en hebreo se llama Bemidbar, que significa en el desierto. Es el mejor título que podría recibir este libro porque describe todo el trasegar de Israel en el desierto durante esos 40 años como consecuencia, recordemos, de su incredulidad y continua rebelión contra Dios. Quisiera, hermanos, dejar por sentado desde el principio cómo voy a interpretar este párrafo, para lo cual acompáñenme a 1 Corintios capítulo 10. Y con este pasaje, hermanos, vamos a poder entender cuál es la perspectiva para poder interpretar ese pasaje para nosotros hoy como pueblo de Israel del nuevo pacto. No olvidemos eso, hermanos, nosotros somos el Israel de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 dice: mas estas cosas, comentando sobre el peregrinaje de los 40 años de Israel, pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, es decir, que tenemos total libertad, hermanos, de usar estas porciones del Antiguo Testamento y ver cómo aplican para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y miren el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, así que haremos un buen uso de esas porciones, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, amados hermanos, aclarado eso, vamos a mirar cómo Números nos habla como iglesia en esta mañana. Volvemos a Números, capítulo 21. Y mis amados, he titulado esta enseñanza, Cuando el desánimo habla contra Dios. Cuando el desánimo habla contra Dios.
Y en esta primera parte vamos a estar revisando el descontento y la insatisfacción con los tratos de Dios. Me propongo, hermanos, lograr que reconozcamos como iglesia y ser advertidos que el desánimo mal manejado, escúchenme bien, hermanos, el desánimo mal manejado siempre termina en pecado de descontento y de insatisfacción con los tratos de Dios. El desánimo mal manejado siempre termina en el pecado del descontento y la insatisfacción con la manera en que Dios trata a su pueblo, como Dios nos trata. Así que en el desarrollo de este párrafo, hermanos, vemos tres movimientos. Uno, el desánimo pecaminoso del pueblo de Dios. Dos, el juicio devastador como consecuencia de ese desánimo mal manejado. Y el tercer movimiento, un remedio lleno de significado y de gracia, hermanos. Y en esta primera parte quiero que miremos, hermanos, cómo el desánimo llega a ser pecaminoso. Cómo el desánimo luego termina en pecado. Pero primero, hermanos, definamos qué es desánimo. La palabra desánimo, como ustedes pueden analizar, es una palabra compuesta por dos palabras, des y ánimo. En hebreo también la palabra está compuesta de dos palabras. Des, que significa dejar, ¿no? Y ánimo, de ánima o alma. Da la idea de acortar o cesar el alma. Esa es la idea etimológica del desánimo. Es como cuando el alma se acorta, cuando el alma cede, se quita, hermanos. Por eso es que podríamos definir, hermanos, el desánimo como ese momento cuando el alma llega a su límite, colapsa y cede. Y el alma así, hermanos, ya no cumple sus funciones normales, porque la persona está desalmada. El alma ha cedido, el alma se ha rendido, el alma ha colapsado, ya no piensa igual, ya no tiene los mismos afectos, se entrega, su voluntad ya no funciona como antes. Por lo que quiera que sea, hermanos, el alma se acorta. Eso es el desánimo. Y hermanos, una consecuencia de un alma acortada, de un alma colapsada, es la impaciencia. Un alma que colapsa ha llegado a la impaciencia. Hermanos, ¿quién no ha pasado por esto? Todos aquí hemos visto esas horas en que nuestras almas han colapsado y han cedido por las razones que quiera que sea. Pero mis hermanos, es importante hacer una distinción. No todo desánimo es pecaminoso. De hecho, hermanos, el desánimo es normal. Desanimarse es normal. Es importante incluso entre nosotros el desánimo para, como dije anteriormente, recordar quiénes somos. El desánimo es un eficaz recordatorio de que no somos héroes ni heroínas. No somos pequeños dioses. El desánimo tiene sus buenas ventajas, pero, hermanos, el desánimo es un tiempo peligrosísimo, peligrosísimo, en extremo peligroso. Si el desánimo no se maneja adecuadamente, se vuelve pecado. Un pecado de descontento e insatisfacción con la manera en que Dios está tratándonos. ¿Cómo distinguir un desánimo pecaminoso de un desánimo legítimo? Hermanos, el desánimo que es legítimo es, vamos a decirlo así, el que habla con Dios. El desánimo que es pecaminoso es el que habla contra Dios.
Otra vez, el desánimo que es legítimo es el desánimo que habla con Dios. El desánimo que es pecaminoso es un desánimo que habla contra Dios. Miremos ahí en Números 21, versos 4 y 5, dice así: Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. Es decir, hermanos, hay una serie de circunstancias, un cóctel de cosas que hacen que el alma de este pueblo se haya acortado, colapsó y cedió, y este pueblo ya no funcionó igual, hermanos. Es como si el alma se hubiera ido. Pero noten cómo comienza el verso 5, las dos primeras palabras, ¿cuáles son? Y habló. El pueblo se desanimó e inmediatamente habló, mis hermanos, porque cuando alguien se desanima, la primera consecuencia es hablar o con Dios o contra Dios. No hay una opción neutral. Yo sé, hermanos, que generalmente cuando estamos desanimados no queremos hablar con nadie. Pero hermanos, en el desánimo no es que no queramos hablar con nadie. Porque en el desánimo, aunque no queremos hablar con nadie, estamos hablándonos continuamente. El corazón no calla, grita por hablar. Y así, hermanos, el desánimo aquí habló. En Números 21, pero dice, y habló contra Dios. Mis hermanos, entonces el desánimo que es legítimo habla con Dios, pero el desánimo que es pecaminoso habla siempre contra Dios, y ese hablar puede que sea audiblemente o puede ser que el corazón esté gritando y que las acciones estén mostrando, pero el corazón desanimado habla en una u otra dirección, hermanos. Hasta el versículo 4, el desánimo del pueblo era legítimo. Es decir, hermanos, en el versículo 4 no encontramos todavía señales de un desánimo ilegítimo, y déjeme explicarle las razones por las cuales es así. Consideremos las circunstancias del pueblo en el versículo 4. Una vez más, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Hay unas serias razones, hermanos, por las cuales este pueblo se desanimó en el camino. Es decir, hasta ahí, un desánimo legítimo. Reitero, el problema está en ¿cuál verso? En el 5. Es que, hermanos amados, Andrew, ¿me ayudas con una diapositiva que tengo ahí? Miren ese mapa. En ese mapa quisiera, hermanos, de manera muy resumida y breve, comentarles lo que estaba pasando para considerar un poco las condiciones del pueblo. No vamos a excusar a Israel, pero vamos a argumentar que hasta el verso 4 hay razones para desanimarse, hermanos, muy legítimas. Lo primero es que tuvieron que vivir un desvío desmoralizador, hermanos, en su trayecto en el desierto por la negativa de una nación llamada Edom. ¿Notan Edom allá? Bueno, aquí no lo puedo señalar. Ubiquen Edom allá. Resulta, mis amados hermanos, que este pueblo, yendo hacia la tierra de Canaán, le resultaba más fácil atravesar Edom, no podían subir por el sur, tenían que entrar por el oriente y les resultaría muy fácil atravesar Edom y entrar. ¿Qué creen? Que cuando fueron a pedir permiso a Edom para si podían pasar, ¿qué dijo Edom? No pasarás por aquí porque si no, alistaremos batalla, les mataremos. Aunque Moisés y el pueblo fueron muy gentiles y dijeron, si usamos algo de tu tierra, lo pagaremos. Pero el hombre se resistió. Y ustedes miran ahí en Números 20:21, esa resistencia, esa situación. Números 20:21 dice, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió. Es lo que yo estoy llamando un desvío desmoralizador, y se desvió Israel de él. Bueno, de pronto ustedes están pensando, ¿y por qué no combatieron a Edom?
¿Por qué no entraron en batalla para pasar? Hermanos, seguro hubieran ganado, porque en Deuteronomio el Señor dice, Edom tendrá temor de ti. Estaban aterrados. Pero hay una razón por la cual no podían tocar un cabello de un edomita. Porque ¿quién es Edom? Edom es Esaú. ¿Y Esaú es hermano de quién? De Jacob. Y el Señor les dijo, no tocarás un cabello de tus hermanos. Así que eso está muy complicado. Ustedes pueden corroborar eso en Deuteronomio capítulo 2, verso 8. El Señor les prohíbe entrar en contienda con sus hermanos. Les dice que sean gentiles, que pidan permiso. Y lo pidieron. ¿Pero qué creen? Negativa. ¿Sabía Dios que Edom se iba a negar? No solo sabía, lo había ordenado, hermanos. Era un trato de Dios. Es Dios diciéndoles, pidan permiso, sean gentiles, no me toquen a sus hermanos, sabiendo Dios que había planeado la negativa de Edom. Esto es muy confuso para ellos y para usted y para mí. Dios en su ajedrez cuadrándolo todo. Y hermanos, el desvío que tienen que hacer es algo así. Cuando salen del monte Sinaí, suben a Esión-Geber, ahí donde está marcando la flecha. Luego de ahí puse una flecha con doble cabeza porque ahí se demoran arriba y abajo casi 40 años. Y ya en el último año, en el año 40, después de subir y bajar, hacen este desvío, tienen algunas batallas en Cades Barnea, van dando la vuelta, llegan al monte de Or, ahí muere Aarón, y ese es el punto para pasar por Edom. Y Edom dice, no, entonces tienen que bajar otra vez por el camino del Mar Rojo, es lo que ustedes ven en el verso 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo. Hermanos, retrocedieron otra vez. Tengan en cuenta que no hay motos, no hay ciclas, no hay Transmilenio, no hay autos. Son más de 2 millones de personas, ancianos, niños. Esto es desesperante, es un desvío desmoralizador, hermanos. Entendamos esto. Y tienen que hacer toda esta vuelta. Es como cuando Dios decide que nuestros planes no son como queremos y toca volver a empezar. Qué desmoralizador, hermanos. Ahora, miremos Números 21, 1 al 3. Antes de ese desvío, hubo una luz de esperanza. Ahí mismo en Números 21, 1 al 3 dice así. Cuando el cananeo, el rey de Arad, y noten eso, el cananeo, en esa flecha arriba, azul, esa que están dos pequeñitas, ahí hubo una confrontación con un cananeo, lo cual representó una esperanza para ellos al decir, si combatimos y ganamos, ¿tenemos entrada a dónde? A Canaán. Pues no iba a ser así. Porque dice el verso 1, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto, Señor, entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades, serán anatema. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar, ¿qué? Horma. Y todo fue magnífico y hubo victoria. Y ellos seguramente pensaron, esta es la oportunidad, entraremos por aquí. Pero hermanos, el Señor, que es más sabio, tiene otros planes para su pueblo. Pero no nos gusta. Y no le gustó a Israel. Una luz de esperanza que se apagó allí. El Señor tenía otro plan. ¿Y cuál era el plan? Devolverse y dar una vuelta horrible y desmoralizadora. Entonces hay un cóctel de cosas. Primero, la luz de esperanza de la victoria ya con un cananeo se apagó. Vuelven atrás. Por eso, hermanos, quisiera sugerirles que por favor dejen, yo ya lo hice, dejen de decir
que algo es la voluntad de Dios porque está fluyendo. A veces el pecado fluye y su destrucción fluye. Esa no es la marca de la voluntad de Dios. A veces las cosas más difíciles en las que hay que insistir y no salen son la voluntad de Dios. Esto fluyó, pero no era el plan de Dios para entrar en Canaán. Sencillo. Pero estamos acostumbrados a decir, yo sigo adelante porque las cosas están saliendo. No es garantía de que es la voluntad de Dios, nunca. Hay que orar, hay que confiar en el Señor, ver las señales, pero eso no es garantía. Así que hermanos, aquí está el pueblo de Israel con una esperanza apagada, con una vuelta desmoralizadora y además, recuerden, 40 años comiendo ¿qué? Maná. Ustedes y yo nos aburrimos comiendo aguacate por 15 días o un solo alimento por 15 días, el que está en promoción, ¿verdad? Cuando nuestros padres tenían que comprar lo que había en promoción y eran un mes entero de algo. Era aburrido. Ahora piense usted 40 años, hermanos, comiendo lo mismo. ¿No creen que hay razones legítimas para el desánimo? Las hay. ¿No es desmoralizador ese cóctel, hermanos? Con niños y ancianos. Así que hasta ahí, hermanos, hay razones para un desánimo legítimo, legítimo. Pero hermanos, un desánimo que no se maneja con Dios siempre se tornará contra Dios. Tengámoslo en cuenta, hermanos, por favor. Todo desánimo que no se maneja con Dios termina siendo contra Dios. Y por eso allí, el verso 5 dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, inútil. Hermanos, calculemos lo que el desánimo nos lleva a decir. Calcula lo que el desánimo te ha hecho decir en el corazón. Yo lo he calculado. Son cosas horribles contra Dios. El desánimo siempre habla, y si no habla con Dios, hablará contra Él, hermanos. Así que encontramos en el verso 5, hermanos, falta de contentamiento y satisfacción con dos cosas. Primero, con los tratos de Dios. En la frase, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto?, están los tratos de Dios con el pueblo en Egipto. Hay descontento e insatisfacción con los tratos de Dios, pero también hay descontento e insatisfacción no solo con los tratos de Dios, sino con ¿qué más? Con la provisión de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque termina diciendo el verso 5, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Descontento con los tratos de Dios y descontento con la provisión de Dios. Hoy vamos a ver solamente descontento con los tratos de Dios. Si Dios permite, en 15 días revisaremos el descontento con la provisión de Dios. Pero hermanos, el pueblo no está conforme ni está de acuerdo con la manera en que Dios les está tratando en el desierto. ¿Por qué? Porque es el desierto. Porque no es Egipto. Pero son los tratos de Dios, hermanos. Israel no quiere el desierto. ¿Pero quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Nadie lo escogería, hermanos. Pero hermanos, la tesis del punto aquí es que el desierto es necesario para anhelar Canaán. Otra vez, hermanos, el punto de la necesidad del desierto es que si no hay desierto, no aflora el anhelo por Canaán. El desierto en la historia de la redención es importante, porque es lo que el Señor va a usar
para que aflore el anhelo por la tierra prometida. Pero hermanos, Israel no anhela Canaán, que está en el futuro, sino anhela Egipto, que está en el pasado. El punto del desierto es fuerte, es duro. Pone al ser humano entre la espada y la pared, y una de dos: o mirará al futuro anhelando tierra prometida, o se rendirá y mirará ¿a dónde? Atrás. Me iba mejor cuando no era cristiano. Atrás. Prefiero alimentarme de lo que se alimentan los impíos. Esto está muy difícil. Hermanos, este desierto es la etapa intermedia entre Egipto, que es esclavitud, y Canaán, que es plena libertad. El desierto es ese periodo intermedio necesario entre la esclavitud y la plena libertad. Por eso, hermanos, el desierto es tan difícil, porque es un ya, pero todavía no. Por eso el desierto es difícil, porque es un ya somos libres, pero es un todavía no. Todavía no tenemos a Canaán, todavía no tenemos sus abundantes frutos. El ya y el todavía no se puede volver desesperante para el pueblo de Dios. Pero hermanos, el desierto es necesario, porque reitero, prepara al pueblo para que aflore su anhelo de Canaán. No sé si lo ha dicho, pero a veces usted está tan abrumado que dice: Dios mío, ¿cuándo enviarás a tu hijo? Miren lo que hace el desierto. Es tan difícil que nos hace anhelar allá, pero en otras ocasiones, tal vez la gran mayoría, que nos hace decir: esto está tan difícil, Señor, que mejor me iba cuando no era cristiano. Mis hermanos, el desierto en el Nuevo Testamento ha sido prefigurado por el desierto del Antiguo Testamento. Es decir, que en el Antiguo Testamento el desierto es una sombra de el mundo en el que el Israel del Nuevo Pacto está esperando ese todavía no, pero ya está en el ya. Quiero que miremos, hermanos, Apocalipsis, capítulo 12, rápidamente. Apocalipsis, capítulo 12. Y hermanos, tienen que tener fe en lo que les voy a decir. Apocalipsis 12 habla de la iglesia, ¿ok? La iglesia. Apocalipsis 12, versículo 14, dice así: y se le dieron a la mujer, el pueblo de Dios del nuevo pacto, o sea, la iglesia, el Israel de Dios, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Y ustedes, cuando escuchan esa frase, se acuerdan de Éxodo 19, cuando el Señor estaba trayendo a su pueblo al Sinaí, y que les dijo: pueblo mío, yo a ustedes los traje aquí como sobre alas de águila. La idea de una protección sobrenatural. Este pueblo de 2 millones de personas no hubiera podido sobrevivir en el desierto, y el Señor les dijo: yo los traje hasta aquí como en alas de águila. Y ahora Juan está aplicando eso ¿a quién? A la iglesia. No estamos aquí por la carrera que hicimos, hermanos, ni por el trabajo que tenemos. Hasta aquí el Señor nos ha traído sobre alas de águila, su gracia. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, lo que quiere decir que la iglesia está en un desierto, hermanos.
a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y así, hermanos, el desierto es el lugar donde el pueblo de Dios, el Israel del nuevo pacto, experimentamos la protección de Dios, pero es duro, es difícil. Tantos desafíos, tentaciones, pruebas, hermanos. Pero mis amados, el desierto enseña la paciencia. El desierto enseña la paciencia. Con pruebas, una y otra vez, hasta llegar a la Canaán celestial, hasta llegar a la Canaán prometida. El desierto va forjando en el pueblo de Dios paciencia, paciencia. Sufrimos un mes y luego viene otro mes de sufrimiento y seguimos fieles al Señor y anhelamos la Canaán o anhelamos Egipto. Pero el desierto, hermanos, enseña paciencia, caminar paso a paso hasta la tierra prometida, hasta cielos nuevos y tierra nueva, nuestra Canaán celestial, en el caso del Israel del Nuevo Testamento. Hermanos, el desierto también instruye en el dominio propio, con tentaciones a la vista, como Egipto cerca, tan cerca, ollas de carne en Egipto, ¿contra qué? Contra un pan que ellos llaman liviano. Eso es muy tentador, hermanos. Entonces el desierto, ¿qué enseña? Dominio propio. Conténtate con este alimento porque tiene los nutrientes que necesitas para llegar a Canaán. Por eso Cristo es el maná, pero de eso veremos más adelante. No las ollas de carne de Egipto, el maná tenía los nutrientes necesarios para que este pueblo llegara a Canaán. ¿Cuánto llevan comiendo maná? 40 años. Y ahí están vivitos. Sí, un pan liviano como lo llamaron, pero están vivos, a portas de la tierra prometida. Este alimento los ha sustentado. En cambio, las ollas de carne de Egipto los mantenían como bajo la potestad de un cruel faraón. Y en una condición de esclavitud, ¿quién quiere comer así? Ellos y nosotros a veces. Hermanos, el desierto capacita contra la codicia. Qué bueno entonces es el desierto. Porque hay que tener contentamiento con lo que Dios da. ¿Y qué está dando Dios? Maná. No está enviando holladas de carne, está enviando maná. Entonces el desierto se convierte en una escuela para erradicar la codicia. Pero también el desierto entrena contra los espejismos, muy comunes en el desierto, porque el pueblo de Dios va aprendiendo que no hay nada para ellos fuera de quién, de su Dios. Todo lo que se vea un espejismo hermoso fuera de Dios debe ser identificado como falso inmediatamente. El pueblo debe huir de ello. Pero también el desierto, hermanos, y tal vez esto sea lo más precioso, el desierto despierta anhelos por una comunión más profunda con Dios. Si en el desierto no hay nada más sino Dios, entonces ¿qué querrá el pueblo en el desierto? Pues con lo único que hay real, que es Dios, profundizar en comunión con Él. Así vive alguien que cree que está en el desierto, hasta llegar a Canaán. Todo fuera de Dios es decepcionante, es agreste en este desierto, seco, pero Dios no lo es. Pero hermanos, entonces, ¿por qué este desierto? Si el desierto es tan necesario y tan bueno, ¿por qué este desierto fue tropiezo para el Israel del Antiguo Testamento y sigue siendo un tropiezo para el Israel del Nuevo Testamento? Ya lo dijimos, hermanos. El desierto debe aflorar anhelo, ¿por qué? Por Canaán. Ese es el propósito central del desierto.
Pero, como es tan duro, aflora sentimientos por Egipto, en donde nos iba mejor, entre comillas, donde no habían problemas, donde éramos felices. Y así, hermanos, lo que es un paraíso, que es Canaán, se vuelve algo lejano. Y en cambio Egipto se vuelve algo muy cercano. Podemos volver en cualquier momento. Así que, hermanos, en el pueblo de Israel no hay contentamiento y satisfacción con los tratos de Dios que incluían el desierto. El desierto es el trato de Dios. Y el primer trato de Dios para con su pueblo es que transite por un lugar que le haga aflorar deseos por Canaán. A través de pruebas, desafíos, tentaciones, dificultades, que anhele Canaán. Hermanos, déjenme poner un ejemplo. Es algo así como cuando los jóvenes van a la universidad, cuando los padres envían a un hijo a la universidad. Los padres muchas veces envían hijos a la universidad y les devuelven otra cosa de lo que esperaban. Pero tienen fe de que allá será una escuela para ellos, ¿verdad? Y es como quien va a estudiar una carrera, cierta carrera, pero sale licenciado en fornicación, ingeniero en borracheras, abogado del mal, técnicos en mañas, mentiras y trampas, profesionales en ateísmo, expertos en amistad con el mundo y enemistad con Dios. Pero el día de la graduación, mi hijo se graduó y qué orgullo. Mis hermanos, así está pasando con Israel. Se le envió al desierto para aprender. Se le envió al desierto para saber cómo se lidia con las pruebas, con las tentaciones, para anhelar a Dios y Canaán. Y resulta que no sale así. Se vuelven expertos en fornicaciones, borracheras, juegos, como dice la Escritura, idolatrías, anhelos por Egipto. Pero tranquilo, hermanos, Dios no ha fracasado. Todo esto está en su control providencial. Pero va a ser trágico para el pueblo. Muy trágico. Así que, hermanos, así es con el Israel de Dios. Hermanos, estamos en un ya y un todavía no. Estamos en un mundo donde se espera, hermanos, que todo sea difícil. El mundo incluye su propia carne, dice Juan en su primera epístola. Incluye toda la vanagloria de la vida, lo que los ojos codician, todo lo que hay acá. Todo esto es un desierto con el que hay que aprender a caminar, paso a paso. El paso por el desierto es peligrosísimo. La Biblia dice que el desierto es lugar de fieras, de espíritus inmundos, de escorpiones y de serpientes ardientes. Así que no es un buen lugar, pero es el lugar de Dios para su pueblo. Antes de llegar a Canaán, es el lugar obligado. El pueblo de Dios tiene que atravesar por ahí. Pero, hermanos, muchas veces nos hallamos en circunstancias donde no tenemos contentamiento con el Señor por este paso duro y difícil, con esas cosas, hermanos, que el Señor tiene planeada para nuestras vidas. Así que, hermanos, este es el desierto escuela, lleno de desafíos para aprender a caminar más con Dios. Mis hermanos, si este mundo nos ha servido para caminar más de la mano de Dios, entonces hemos aprovechado el desierto. Pero si nos hemos enredado más en este mundo, haciendo y comiendo lo que los egipcios comen, haciendo las cosas como los egipcios las hacen, entonces este tiempo, igual que el Israel del Antiguo Testamento, no ha servido, hermanos. Manejamos el tiempo como los egipcios.
Nos vestimos como los egipcios, hablamos como ellos, manejamos el dinero como ellos, utilizamos el tiempo como ellos. Entonces no ha servido el desierto escuela, hermanos. Se supone que este paso por aquí, por el ya y el todavía no, es para anhelar, para que aflore el anhelo por la Canaán celestial. Pero ¿quién quiere la Canaán celestial cuando uno se enreda en este mundo? Cuando uno se enreda con Egipto, cuando el corazón se fue con los egipcios. Así que, hermanos, por eso es que ellos y nosotros experimentamos desánimo, porque aquí las cosas son difíciles. Es el trato de Dios para con nosotros. ¿Qué le vamos a hacer, hermanos? Es un paso obligado hacia la Canaán. Pero en lugar de anhelar cielos nuevos y tierra nueva con el Señor, muchas veces anhelamos Egipto. En pequeñas cosas de la vida, cuando usted no ha manejado el desánimo con Dios, lo ha hecho contra Dios, haciendo lo que sabe que hace, y yo haciendo lo que sé que hago cuando estoy desanimado y que no es con Dios, y que resulta siendo contra Dios. ¿Cuánto tiempo ya no lee la Escritura como primero en el día? Eso se llama desánimo contra Dios. ¿Hace cuánto que ya no ora con la intensidad que debería ser? Eso se llama desánimo contra Dios. De alguna manera reemplazaste eso por Egipto. Estás haciendo algo más. Y no es lo que Dios te llama a hacer cuando estás desanimado. Por eso, cuando estamos desanimados, ¿qué es lo primero? Y si ese desánimo cae en el sábado, ¿qué es lo primero que pensamos? Me voy a congregar mañana. Como si eso fuera a tratar el desánimo con Dios. Es contra Dios. No voy a orar porque estoy desanimado. Como si eso fuera una solución, hermanos. No voy a adorar con mi familia porque sería hipócrita, estoy desanimado. Como si eso solucionara algo, hermanos. Al contrario, es peligroso, nos va a mandar a Egipto, a hacer las cosas como las hacen ellos, a comer como comen ellos. ¿Cuántos hombres libres, es decir, que el Señor ha liberado, se han vuelto a Egipto, enredándose en pleitos por el poder? ¿Cuántos hombres libres de la comunidad del Señor se han endeudado como egipcios por la codicia? ¿Cuántos hombres libres se han enredado en adulterios y fornicaciones como los egipcios por no manejar un desánimo con Dios? ¿Cuántos hombres libres, como egipcios, siendo libres, están envidiando a los egipcios porque no tienen lo que ellos tienen? Como si eso fuera gran cosa. ¿Por qué, hermanos? Porque hay descontento con el desierto. Hay descontento con el desierto. Nadie quiere el desierto. Y es necesario. Nadie lo quiere. Hay descontento. Queremos vivir bien. Estamos comprometidos con nuestro bienestar, hermanos. Eso es lo que nos importa. Nos anima mucho estar bien, sentir bien, comer bien, oler bien, vernos bien. Y en eso se nos va la vida, como egipcios. ¿Y qué hay de la consagración a Dios? ¿Y qué hay del desierto escuela? ¿Que debería servir para consagrarnos más a Él, para anhelar más la Canaán celestial? Hay descontento en el desierto. No aflora el deseo por Canaán, sino aflora el deseo por
Egipto. Por eso hay muchos que dicen, si yo volviera a ser soltero. ¿Cuántas cosas haría cuando estaba soltero? Qué rico, muchas cosas que viví cuando estaba soltero. Ese es un pequeño anuncio peligroso en tu corazón de querer volver a Egipto, hermano. No te lo permitas. El desierto es una escuela dura, pero es necesaria, es buena. Todo lo que nos está pasando aquí, hermanos, es necesario, es importante. Nos va a hacer aflorar el deseo por Canaán, por estar con el Señor más pronto. Pero si eso no está pasando, has manejado tu desánimo contra Dios. ¿Cómo me va a decir usted, pastor, que estoy contra Dios? Sí. Si ahora le inviertes más tiempo al mundo y tu consagración al Señor bajó y tus responsabilidades y ese sufrimiento y esa lucha que sostenías delante del Señor las cambiaste por algo de aventura en este desierto, entonces es contra Dios. Hermanos, porque se nos olvida que el Señor no nos puso aquí a los cristianos para nuestros proyectos personales. Nos puso aquí para hacer avanzar su reino y dar buen testimonio de Él. Sí, como maestro, ingeniero, licenciado, maestro de obra, lo que quieras o secundario. Magníficas las profesiones. Ese no es tu llamado. Es una excusa para dar testimonio en varios lugares. Es para que tengas un proyecto de vida aquí que te sostenga dando testimonio hasta que el Señor te quite el aliento. No es más. Pero lo que no debería ser nuestra vida se nos vuelve nuestra vida. ¿Cuántas mujeres casadas libres de Egipto, vuelven a Egipto por no anhelar estar en casa? Piense usted en eso. ¿Cuántas solteras libres por el Señor, expuestas al empoderamiento de Egipto, vuelven allá por la presión social y familiar? ¿Cuántas mujeres libres enredadas en chismes y murmuraciones porque no están sujetas a Dios y a sus maridos? Es tan fácil volver a Egipto, hermanos. Es así, es en un momento de desánimo. ¿Cuántos israelitas del nuevo pacto, casados, quieren volver a Egipto y solucionar sus problemas como lo hace Egipto pensando en separarse? Por hacer las cosas como las hacen en Egipto, porque así las hacen allá. ¿Por qué? Porque hay descontento con la disciplina que demanda el desierto. Es duro el desierto y demanda disciplina, demanda estudio, hay que andar con mucho cuidado y, hermanos, hay descontento con eso. Queremos, en cambio, en este desierto, hacer todo lo que diga el corazoncito. Ser libres y vivir aventuras. Mis hermanos, esto no es el pueblo de Dios transitando por un ya y todavía no. ¿Cuántos israelitas del nuevo pacto caen en depresión por no manejar, hermanos, por no manejar un desánimo con Dios? El desánimo es normal, reitero, hermanos. Hay circunstancias que hacen de nuestro desánimo un desánimo legítimo. Tal vez habrán razones que no, pero por lo menos en Números 21 vemos que era legítimo. Pero no llevaron su desánimo a Dios, pero hablaron contra Dios. Y así muchos israelitas del nuevo pacto han caído en depresión. ¿Por qué?
porque no manejaron un desánimo inicial con Dios, pero lo hicieron contra Él. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, así que no debería ser nada nuevo, hermanos. No debería ser nada nuevo lo que nos está pasando. ¿Por qué no reaccionamos con Él nuestros desánimos? En vez de contra Él, y nos alejamos de Él, como si nos hubiera hecho algo malo el Señor y solo nos ha derramado gracia. Cuando el Señor ya nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, en Números, quiero darles un ejemplo, otro ejemplo de desánimo, de alguien que manejó su desánimo con Dios. Miren Números capítulo 11, antes del texto que estamos considerando. Números capítulo 11, dice el verso 11, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Uy, hermanos, un hombre de Dios como Moisés diciéndole a Dios, has hecho mal, Señor. Uy, hermanos, ¿esto qué es? Eso somos nosotros, desanimados. Pero al menos aquí tenemos a un hombre, hablando ¿con quién? Con Dios de su desánimo. Así que, hermanos, aprendamos el arte de quejarnos bien. ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría el que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos de comer, danos de comer. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía, y si así lo haces tú conmigo, entonces yo te ruego que me mates, si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Uy, hermanos, Moisés está muy desanimado. Pero ¿qué hizo Dios? Lo levantó. Es legítimo, hermanos, estar desanimados. Lo que no es comprensible es cómo, teniendo un Dios como el que tenemos, no manejamos nuestros desánimos con Él. Aprendamos el arte de quejarnos bien. Yo sé que hay quienes dicen, nunca le digas a Dios por qué, sino para qué. Mentiras, dígale por qué, pero buscando no una respuesta en el momento, sino aliento de su Señor. ¿Por qué, Señor? Está muy bien si tú sabes y estás planeando que te vas a animar en Él. Busquen los por qué de la Biblia y se van a dar cuenta que muchos por qué fueron dichos por hombres de Dios, que preguntaron por qué, pero al final fueron levantados por el Señor. Porque el Señor comprende nuestra fragilidad, dice el Salmo 103, y quiere que vengamos a Él en nuestros desánimos y desalientos, y que le digamos, Señor, siento esto, no tengo fuerzas para continuar. No entiendo por qué está pasando esto. Pero en últimas tú eres la roca de nuestra salvación. Mis amados, Dios levanta, fortalece para seguir en este desierto. Pero el problema es cuando el desánimo se maneja contra Dios y no con Él. Así que, hermanos, tenemos que empezar a ver el desierto, este ya y todavía no, este paso por este mundo como una escuela para aprender mayor comunión con
el Señor. Hermano amado, hermana, te animo en esta mañana a que dejes ya de comportarte como un egipcio y dejes de anhelar hacer las cosas como los egipcios y lleva tu desilusión, lleva tu desamor, lleva tu preocupación y tu situación al trono de la gracia. Halla en Él las fuerzas que necesitas para continuar por este desierto. Y la respuesta es maná del cielo, que es Cristo. ¿Qué es lo que veremos, hermanos, en 15 días? Unas aplicaciones finales. El desierto, hermanos, que es este mundo y nuestra carne, eso hace parte del mundo, dice Juan. Es el primer trato de Dios para con su pueblo, para preparar a su pueblo, para prepararnos a ustedes y a mí para anhelar más la Canaán celestial. Y no mostramos contentamiento con sus tratos al dejarnos por aquí todavía. Cuando huimos a Egipto, bien que huyas por hacer lo que hacen, o bien que vayas a Egipto, ¿en dónde? Hechos 7, en su corazón se volvieron a Egipto. O bien que estés haciendo lo que los egipcios hacen, o bien que estés en tu corazón anhelando hacer las cosas como las hacen ellos. Hermano, huye, huye. Egipto no tiene nada para ti. Egipto te esclavizará. Y a lo mejor Egipto será la prueba más grande de que nunca fuiste del pueblo del Señor. Cuidado con Egipto, huye de la ira venidera. Cristo es el Israel de Dios, eso lo enseña Mateo y otros pasajes. Y por unión con Cristo nosotros también somos el Israel de Dios. Pero Cristo, quien es el verdadero Israel, también estuvo en el desierto. ¿Cuántos días? 40. No solo para nuestra justificación, porque sus obras perfectas allí sirvieron para justificarnos, pero también para nuestra santificación, dándonos ejemplo de cómo se enfrenta un desierto. ¿Cómo se enfrenta un desierto? Con hambre, orando, con fieras, orando, con espíritus inmundos, orando, con Satanás, recordando palabra. Así se enfrenta este mundo y esta carne que es el mundo en nosotros. Su estadía en el desierto fue también para darnos ejemplo y ser santificados, hermanos. Pero en este desierto solamente hay dos alternativas: o volver a Egipto o entrar a Canaán. Y hermanos, si Egipto es hacia donde vas, y quiero, hermano amado, hablarte a ti, no creas que por estar aquí vas hacia Canaán. Por favor, por lo menos piensa un momento. No digas que eres de los que van a Canaán si en tu corazón y en tu vida estás viviendo como los egipcios. Por favor, no te engañes. Morirás, huye de la ira venidera. Los que anhelan Canaán están dispuestos a comer solo maná, solo Él. No se alimentan con lo que la Biblia dice que los egipcios se alimentaban. Sí, Egipto puede parecer más cómodo y traer más bienestar, pero quienes van a Egipto verán sus esqueletos tendidos sobre este desierto que no tiene nada para nosotros, y sus almas en el lago de fuego. Por favor, cambie de dirección, huye de Egipto. Deja de hacer las cosas como las hacen en Egipto. Los egipcios, huye de ahí. Mira a Cristo en
nuevos cielos y nueva tierra. Sí, hermanos, llegar a Canaán hoy es duro. Es duro no hacer cosas que nos gustan y que hacen los egipcios y que nos presionan para hacer. Por favor, hermano, el Espíritu Santo te está redarguyendo. ¿Cuáles son esas cosas? Atiende, por favor, atiende y huye. Mira a Canaán, deja de mirar a Egipto. No creas que porque todo está fluyendo en este mundo estás bien. No creas que porque todo está fluyendo en este mundo Dios es bueno con nosotros. Tal vez Dios te dejó a la prosperidad del mundo. Hermanos, esto es un juicio. Es preferible sufrir con el santo a que todo esté fluyendo en esta vida y Dios es bueno con nosotros, y la graduación, y el trabajo, y el salario, cosas que son buenas, por supuesto, pero no se pueden volver nuestra vida, hermanos. ¿Hace cuánto no tienen adoración familiar en sus casas? ¿Hace cuánto dejaste de madrugar para venir a la presencia del Señor? ¿Hace cuánto dejaste de sacar provecho de la meditación diaria? Porque el maná se recogía diario de las Escrituras. ¿Hace cuánto que no lloras en la presencia de Dios, admirado por su majestad? Hermano, estás desanimado y no sé, hermano, ¿hacia qué dirección vas? Yo me lo tengo que preguntar, hermanos. Pero si es Canaán, lo sabrás, porque estás satisfecho con pan que ellos llamaron liviano, pero que tiene todos los nutrientes para llevarte hasta allá. Pero si te estás comportando como esos impíos, jugando sus juegos, bailando sus bailes, morirás eternamente. Si no te alejas, no te creas que eres de Canaán. Eres de Egipto si vives así. Por favor, estemos contentos con el maná diario. Ya vendrá un nuevo cielo y nueva tierra donde tendremos abundancia plena. Ya vendrá, ya vendrá. Por ahora, hermanos, concentrémonos, enfoquémonos en dar gloria a Dios en este mundo y tratar nuestros desánimos con Él. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por Jesucristo, nuestro precioso y abundante maná. Oh, perdónanos, Señor, porque lo hemos menospreciado y nos hemos reído y hemos jugado con Egipto y sus porquerías. Pero, Señor, tú tienes todo lo bueno para nosotros. Ayúdanos, Señor, a identificarlo. Ayúdanos, Señor, porque somos un saco de arena frágil, y aliéntanos, Señor, como lo hiciste con Moisés. Te lo rogamos en Cristo. Amén.